Profe, Sí. para cambiar permisos tiene que ser con el administrador del root. ¿Para cambiar qué, perdón? Para cambiar los permisos. Bueno, los permisos. Para cambiar los permisos, usted puede cambiar los permisos de un archivo suyo como usted quiera, ¿cierto? O sea, si el archivo lo creaste vos, lo descargaste vos, lo copiaste vos de la memoria al computador, usted le puede cambiar los archivos como usted quiera, pero obviamente los archivos del administrador y de otros usuarios, ahí sí únicamente o el usuario o el administrador. Y creando un archivo que no sea el administrador, yo le puedo quitar los permisos al administrador para que no lo vea. Quitarle permiso al administrador. O sea, si yo creo el archivo de otro usuario que no es el root, y yo antes del archivo le puedo quitar los permisos al usuario root, para que no lo vea. No, no, realmente el usuario root es un superusuario, él hace lo que quiera en un computador. No hay como pararlo. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Yo desde un usuario puedo, sin necesidad de reiniciar sesión, puedo pasarme a otro usuario. Claro, claro. Sin iniciar sin reiniciar el equipo, no. Sí, usted puede cambiar. Es más, usted en la terminal, usted pone. ¿Cuál es el comando? Usted puede poner su. Espero si estoy bien. Espacio al baño. Sí, mira, uno puede darle SU. Entonces lo que hace es cambiar de usuario y le poner WSN o login. Creo que también login sirve. No, en el momento funciona con SU. SU y el nombre del usuario. Bueno, pero me imagino que si yo tengo un usuario que no es administrador, si me quiero si llamo al usuario administrador, él me va a pedir una contraseña, ¿cierto? Claro. Pero lo contrario no lo... Sí, cada usuario, vea que cuando uno instala el sistema operativo, nos pide una contraseña al comienzo. Esa contraseña va a ser la contraseña del root. Listo. Y en ese caso sería también la contraseña del usuario pues, que tenemos en ese momento. Pero cuando se crea un usuario nuevo, también le dice que ingrese contraseña o no. O sea, si va a crear más usuarios, sí tiene la posibilidad de agregarle contraseña. Y existe una posibilidad de que se pueda recuperar contraseñas. Recuperar es que, pues, por ejemplo, se me olvidó, se me perdió, no la tengo, algo así. sí, pero que sea sencilla no, pero sí se puede, claro. Hay un programa que se llama John Shadow que nos permite hacer eso. Pero ya sería utilizando un Pero no programa. desde comandos del sistema, con comandos del sistema. Es que sí, son desde comandos, pero utilizando un programa especial. Así solito, recuperar contraseña y le digo al usuario, no se puede. Pero sí como administrador puedes cambiar contraseñas del que vos quieras, eso sí se puede. Sin saber la otra, porque pregunta Sin cuál es la contraseña. Sin saberlo, vos como administrador puedes cambiar la contraseña de cualquiera. Haces para la... Claro. Bueno, entonces, muchachos, ya para la segunda parte de la clase vamos a comenzar con lo que es la programación en C. ¿Alguno de ustedes ha programado ya alguna vez en lenguaje o algún lenguaje? Java. En Java. ¿Qué tiene especial Java? Java tiene especial que es estable ¿Sí? y que se puede escribir directamente el código de Java sobre una página. Directamente el código Java, sino que Y Java también maneja instrucciones, es que Java realmente es C. Java realmente es lenguaje C. O sea, pues no digamos que sea realmente el lenguaje C, pero sí las instrucciones que maneja Java son del lenguaje C. Entonces que realmente es como ¿cómo se llama? un plus de C. Sí, un programa de C, algo así. Bueno. Hecho en C. Lo que tiene Java es que el lenguaje se no se compila como otro lenguaje normal, sino que tiene la máquina virtual, ahí se lo ejecuta.
y que se puede incrustar el código de Java en una página web, pues en HTML o algo así. Sí, un JavaScript que llaman. Eso. Ah, bueno. Sí, muy bien, pero bueno, en cuanto al lenguaje, sí, ya un lenguaje muy bueno porque tenemos lo que son lo que es la virtualización, la máquina virtual que nos permite pues compilarlo en cualquier máquina, ¿cierto? Sin necesidad de un compilador, pues como tal, un programa compilador. Y el lenguaje C como pues se parece al lenguaje Java, realmente no son los mismos, sino que como ambos son de alto nivel, ambos son de muy alto nivel, se parecen bastantico. Pero la idea con la cual se programa es muy diferente. Ustedes acá en Informática 1, ustedes están aprendiendo lo que es programación secuencial. Secuencial porque es en un solo camino, ¿cierto? Ya en Informática 2, el próximo semestre, ¿cierto? Los que pasen, no mentira, no. El próximo semestre, cuando estén viendo Informática 2, ya es otra idea de programación que es programación orientada a objetos, que ustedes lo que hacen es crear clases y métodos y atributos, y lo que hacen es llamar objetos y los empiezan a ubicar. ¿Qué es la diferencia? Acá secuencial usted trabaja en un solo sentido y no hay nada que acá voy desarrollando dos procesos en paralelo, eso no se da. Listo. Entonces ya en la plataforma tienen la clase que vamos a hablar en estos momentos, que es la clase 6, que dice lenguaje de C, programación en C. Si quieren la descargan para que la vayan siguiendo. Eso vamos a hacer, profe. Listo, yo la voy a poner en la pantalla. Me desperté en la mañana. Ay, me hace. No para ver esos videos. Hay que tener una banda ancha. Bueno. Bueno, muchachos, entonces el lenguaje, como ya para la programación en C, la clase de hoy, no importa que no la alcancemos a dar, vamos a ver hasta dónde llegamos, listo. Vamos a empezar con las generalidades, vamos a luego pasar lo que son, de dónde salió, pues algo muy cortico. ¿Qué características tiene? ¿Por qué es bueno o por qué es potente trabajar con el lenguaje C? Luego vamos a empezar así lo que es la introducción a C, cómo es la estructura, qué tienen en especial, pues cómo se utiliza. Y vamos a empezar cómo se declaran las variables para poder utilizar pues en un programita. Entonces vamos a comenzar con las generalidades. La primera parte, entonces, como les venía contando, y ya habíamos hablado creo que algo sobre eso, los lenguajes de programación se dividen en varios, de los cuales de nivel alto, pues de bajo nivel y más para abajo también hay, que es lenguaje máquina y esas cosas, pero bueno, en ese momento nos vamos a interesar es el lenguaje de alto nivel. Entonces lo que estamos hablando, lenguajes estructurados, que son lenguajes secuenciales, los cuales van a seguir un único camino, listo, van a seguir un único camino de ejecución, que entre esos lenguajes encontramos el Fortran, el Basic, el C, el Pascal, y ya otros lenguajes orientados a objetos que le dan como una nueva forma de programar, pues entre comillas nueva, ¿cierto? Que le da como un nuevo aire a la programación, que es la programación orientada a objetos, que nos permite ya instanciar muchos objetos, crear clases y reutilizar realmente bastante el código. Hay muchos APIs, pues por ejemplo para Java, que ya todo el mundo lo hizo, monta, y uno lo que hace es llamar esas clases y ya se ejecuta muy bien. Pero vamos a empezar con C, el lenguaje C, que es realmente muy buen lenguaje, pues fue creado hace mucho tiempo y lo utilizan pues bastantico.
Entonces, importante, la programación estructurada, que es la programación que vamos a trabajar en la informática 1, se basa realmente en tres conceptos. Se trabaja de manera secuencial, ¿cierto? Secuencial, lo que ya les dije, es manejar en un solo sentido, ¿cierto? O sea, usted utiliza desde un inicio hasta un final, ¿cierto? Y en un único proceso. Quiere decir que no puedo realizar dos procesos al tiempo, no puedo estar realizando dos procesos al tiempo, sino uno solo, ¿cierto? Además de eso, tenemos se pueden desarrollar de manera secuencial con condicionales. Los condicionales son aquellos que nos permiten tomar decisiones, ¿cierto? Como ya vimos en pseudocódigo, estaba, por ejemplo, era el casos, el según, ¿cierto? Según algo, hay caso 1, caso 2, caso 3. Y tenemos también los que son los condicionales normales con las preguntas con el sí. Si A es mayor que B, entonces, y cumple unas sentencias, unos ciertos caminos, pues, para seguir según la condición. Y por último tenemos lo que es la iteración, que son los ciclos, que ya vimos que en pseudocódigo vieron con Diego que era el para, el mientras, el haga mientras, ¿cierto? Con esas tres herramientas debe ser posible escribir cualquier tipo de algoritmo, ¿listo? En la programación estructurada. Entonces cualquier algoritmo, cualquier programa lo podemos resolver de manera secuencial, con condicionales e iteraciones. Entonces, ya como la programación estructurada, que es lo que vamos a trabajar, tiene 5 ventajas, 4 ventajas que la vamos a nombrar. La primera, que son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque como tienen un único camino, son secuenciales. Entonces no hay necesidad de estar pensando, voy desarrollando un camino y pensando en otro. No, únicamente un único camino lo sigo y lo entiendo. Entonces es muy sencillo de interpretar. Otra ventaja es que al ser un programa, pues realmente sencillo de escribir, porque no tiene partes procesos paralelos, que eso es una clase que llamó que es heredada. Acá no se hereda nada, acá únicamente se utiliza lo que son funciones. Acá no se crean clases ni objetos. Es lo que nos permite que uno sepa realmente dónde las funciones salen. Entonces yo tengo una función, la llamo, yo ya tengo declarada la función en una parte anterior, y se forma de alguna manera una relación más cercana entre lo que quiero y las funciones que estoy creando. ¿Por qué? Porque no se crean una serie de secuencias que se me hacen que se me pierdan de dónde vienen los métodos, de dónde vienen los atributos, ¿cierto? Esto nos permite que sea muy claro la forma de programar. Además de eso, como es muy sencillito, o sea, como es un único sentido y es claro al momento de programar, nos facilita el momento de corregir los errores. Si nosotros tenemos un único programa, un único camino a seguir, y vemos que se está perdiendo en alguna parte, pues es muy, muy fácil encontrarlo que si tuviéramos 20 caminos diferentes, ¿cierto? Entonces es muy fácil de depurar, que es la palabra que se le conoce, pues, en programación, depurar o corregir errores. Y por último, tenemos que como son realmente programas sencillos, son muy fácil de optimizar y de hacer, pues, de manera eficaz los programas. Entonces es muy rápido de realizar. ¿Por qué? Porque son sencillos de programar. Listo. Aunque como desventaja, en la siguiente diapositiva nos encontramos que como generalmente se utiliza un único sentido, si el programa que queremos desarrollar es bastante complejo, ¿qué pasa? Se nos va llenando eso de líneas y de líneas y de líneas, y se nos llena tanto que puede llegar a ser muy complicado manejarlo. ¿Por qué? Por el tamaño del archivo que estamos trabajando. Entonces tiene esa desventaja que como se maneja sobre un único bloque, puede complicársenos al trabajar un sistema, pues, relativamente complicado, ¿cierto? Al momento de resolverlo. Pero bueno, esas serían como las generalidades de la programación estructurada, que es la que estamos trabajando acá en Informática 1. Vamos a pasar ahora a lo que son los orígenes. Pues es algo realmente cortico, pues ustedes pueden buscar más información. Pues realmente fue creado por Denis Ritchett
en los laboratorios pues, de Bell entre 1969 creo que fue y 1972. Fue creado cuando estaba entrando un sistema operativo nuevo, pues está entrando sobre el sistema operativo Unix, que es como otra competencia, pues está Linux, está Windows, está Unix, ¿cierto? Es otro sistema operativo y fue creado pues para poder permitir a los sistemas operativos trabajar a un alto nivel, porque los sistemas operativos anteriormente eran escritos a bajo nivel, es decir, con instrucciones muy simples y instrucciones que no eran capaces de seguir, que no eran capaces de... tenían que escribir muchas instrucciones para hacer un único trabajo. Entonces se crearon el lenguaje C para poder aumentar la complejidad y la funcionalidad de los sistemas operativos. Entonces C fue uno de estos. ¿Por qué le llamaban? Bueno, C se creó inicialmente para los programadores y que fuera algo simplemente más para hacer aplicaciones y que fuera pues útil para nosotros los que vamos a estar en programación o los de sistemas, ¿cierto? ¿Por qué C? Bueno, C nació de el lenguaje, pues se le llama C porque antes hubo un lenguaje B y sus bases las bases del lenguaje B, C fueron en cuanto al B. Y de igual manera el B vino de otro que se llamaba BCL, pues ahí le muestro una grafiquita, como más o menos de dónde fueron surgiendo. Ya por último, ese lenguaje C que lo utilizan es muy utilizado en los sistemas operativos y ya en aplicaciones actualmente también se utilizan bastante. Ya por último salió lo que son a partir de C surgió algo que llamaba el C++. El C++, ¿qué es el C++? Es el lenguaje que ustedes van a trabajar el próximo semestre en Informática 2, que es C, pero enfocado a objetos, es donde ustedes ya pueden tener procesos paralelos, crear objetos, crear métodos, ¿cierto? Es otro enfoque en la programación. Pero nosotros vamos en esta materia únicamente el lenguaje C. Listo. Características del lenguaje C. Bueno, ya en cuanto a características nos referimos a qué potencial podemos trabajar con este lenguaje. O sea, ¿qué nos ofrece? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en diferentes sistemas operativos, como tenemos diferentes operativos, cada sistema operativo tiene sus programas. Entonces, el lenguaje C actualmente nos ofrece una cantidad X de compiladores que nos permite realizar un programa. Tiene entornos gráficos para programar y además ofrece compiladores que nos permiten generar el ejecutable. Listo. ¿Y qué nos permiten hacer con lenguaje C? Podemos hacer justamente procesadores, nos permiten hacer gráficas, nos permite hacer, como dicen ahí, bases de datos, ¿cierto? Con lenguaje C podemos hacer un nuevo lenguaje de programación, ¿cierto? Pero eso ya es algo volado pues para lo que nosotros queremos. Pero lo importante es que con lenguaje C podemos hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya se maneja, es muy usado y nos permite pues utilizar ya herramientas creadas para facilitar el uso. Listo. Entonces, como les dije, ya es muy usado a nivel mundial. ¿Por qué se empezó a utilizar? Porque se empezó permitía a los programadores de sistemas operativos realizar un sistema operativo mejor, ¿cierto? En cuanto a Unix, y nos permitía pues utilizar muchas herramientas para poder realizar nuestros programas. Nos permite realmente, actualmente nos permite utilizar una cantidad de herramientas, de librerías que ya están hechas. Las librerías son justamente material que alguien hace y nos lo ofrece pues gratis, ¿cierto? Para poder trabajar con ellos. Entonces, como es tan popular, ya tiene mucha documentación, mucho aporte pues del mundo. Bueno, ya como es un lenguaje, cuando se lo estaban creando, pues obviamente pasó por varias versiones hasta que finalmente pues ya lo crearon en un estándar, diferentes grupos empezaron a trabajar con el lenguaje C y cada uno creaba llamemos las variables de esa manera, llamemos las variables de esta otra, las funciones, y empezaron a crear una cantidad de lenguajes C que hacían que algunos sistemas no tuvieran compatibilidad. ¿Qué pasó? Entonces lo que hicieron fue realizar como un estándar, hicieron una junta y todo y crearon pues ya un librito como tal, y lo que hizo fue permitir que nuestro lenguaje C fuera compatible en cualquier aplicación que yo estuviera programando. Entonces por eso es que se dice que es muy portable el lenguaje C.
Bueno, el lenguaje en sí no es muy complicado de utilizar, tiene unas cuantas variables, palabras reservadas, tiene algunas cositas pues que uno no es sino que programe 15 días y ya se entiende muy bien con la sintaxis que utiliza. Entonces es muy sencillito pues la sintaxis, no utiliza vainas raras, ¿cierto? Entonces lo que hace, nos permite que sea manejar un programa realmente sencillo. Además de eso, también podemos escribir el código agrupándolo mediante funciones o mediante módulos. Estos módulos nos permiten manejar mucho más fácil nuestros programas. Por ejemplo, yo hago un modulito y lo guardo en un archivo. El archivo, pues si ya lo tengo funcionando correctamente, yo lo puedo utilizar en un próximo proyecto sin necesidad de volver a escribirlo. Entonces nos permite mucho, esa modularidad nos permite mucho nos permite reutilizar mucho el código. Listo. Y además de eso nos permite realizar nuestro programa de manera organizada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El lenguaje C es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como programadores le entregamos un lenguaje, un código C, ¿cierto? Un lenguaje escrito en alto nivel. Lo hacemos pasar por un compilador, que un compilador es un traductor. Entonces lo que hace es coger nuestro lenguaje en alto nivel y lo transforma en un lenguaje ejecutable. Entonces nos permite generar, por medio de un documento de texto, un compilador lo transforma en un programa ejecutable. Listo. Entonces, ¿qué es el código fuente? El código fuente viene siendo el programa que nosotros vamos a escribir. En nuestro caso lo vamos a escribir en un blog de notas, por así decirlo, de Linux. Ese código fuente debe terminar con la extensión .c, ¿cierto? Para diferenciarlo pues de otros archivos. Por ejemplo, los archivos de C++, que es el otro lenguaje, van a terminar en CPP, pero ahora los lenguajes en .c. El código objeto, cuando uno lo compila, él para generar el código ejecutable internamente realiza unos pasos. ¿Qué pasos? Él llega, coge el dato, verifica que no haya nada malo y lo transforma en un código que la máquina lo entienda. Ese código se llama código objeto. ¿Qué es el código objeto? Son un montón de unos y ceros organizados de cierta manera que la máquina es capaz de comprenderlos. Listo, entonces ya nuestro código fuente está transformado en un código de unos y ceros, en un código binario para que el computador lo entienda. Ya por último, con ese código objeto, con ese código que entiende la máquina, lo que hace es enlazarlos, es decir, coger todos los bloquecitos, todos los códigos objetos que yo tenga y los enlazamos junto con las librerías para generar un único ejecutable, ¿cierto? Entonces yo puedo generar muchos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un grupo de 10 personas, estamos desarrollando un proyecto grande, entonces lo que uno puede hacer es repartir eso. Uno puede repartir, por ejemplo, parte del programa, y cada uno lo desarrolla, queda su propio código objeto y finalmente podemos unir todos mediante un ejecutable. Entonces el ejecutable es aquel programa que ya vamos a correr en nuestro computador. Generalmente tiene terminación .exe en Windows, y .out va a ser la terminación que va a tener en Linux. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la introducción del lenguaje C. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver lo que es la estructura, qué partes tiene el lenguaje. Listo. Entonces, todos sabemos, como debieron haber visto como vivieron con Diego, la estructura general comienza con un inicio del programa obviamente, y un fin. Dentro de ese inicio y ese fin, ¿qué debe haber? Debe haber todo el contenido de nuestro algoritmo, ¿cierto? Dentro de esos dos debe haber todo lo que tenemos que ingresar. Entonces, ¿qué debemos ingresar nosotros? La declaración de variables, es decir, ¿qué datos vamos a utilizar? Uno antes de ponerse a programar tiene que decir, bueno, necesito 3 datos, que esos 3 datos van a representar tales y tales sustantivos y los vamos a llamar así, ¿cierto? Entonces la declaración de variables va dentro de esa parte del inicio y del fin. Además de eso viene ya todo lo que es el algoritmo como tal, que es nuestra lógica, lo que le hace funcionar el programa. De ahí viene ya todo lo que son los condicionales, los ciclos, todo lo que ustedes ya tengan que trabajar
toda la lógica, las operaciones matemáticas, las operaciones relacionales, la lógica, ¿cierto? Todo eso ya va en esa parte de acciones de algoritmo. Además de eso, el lenguaje C va a tener un encabezado, pues, un lenguaje C no, la programación debe tener un encabezado. ¿Qué es ese encabezado? Que nos diga qué hace el programa, ¿cierto? Porque uno va a coger un programa sin saber qué hace. Entonces generalmente se le dice, no, ese programa hace lo siguiente, tal, y tiene tales variables. Eso a manera de manual, por así decirlo, del programa, ¿cierto? Y obviamente ya en el lenguaje C vamos a tener como unas directivas. Esas directivas nos va a permitir saber qué partes del lenguaje C vamos a utilizar, porque el lenguaje C es muy amplio. Entonces tenemos que darle unas ciertas restricciones mediante incluir ciertas librerías y otras no, o definir ciertos parámetros para que pueda funcionar. Entonces más o menos esa es la estructura, en ese momento lo que hay en pantalla es la estructura del lenguaje C, donde se inicia pues con el comentario, lo que nosotros queramos. Luego seguimos con las directivas, que son un montón de información que yo le doy adicional al compilador para saber qué va a utilizar del lenguaje C. Y luego ya viene la declaración de variables y el algoritmo. Listo. Entonces vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Lo que vamos a realizar un algoritmo que solicite al usuario dos números y que vamos a realizar la suma, ¿cierto? Y que al final muestre en pantalla dicha suma. Sencillo el ejercicio, ¿cierto? Eso ya me imagino que han realizado proyectos, algoritmos más difíciles que esos. Pero igual hay que hacer todo el proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Vamos a analizar el problema. ¿Cómo empezamos? Entonces hay que empezar. ¿Qué datos necesitamos? Entonces, los datos que necesitamos son dos números, ¿cierto? Que en este caso se van a llamar A y B, ¿cierto? Y esos dos datos los va a ingresar el usuario. ¿Qué más necesitamos? Los datos de salida, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué? La suma, perfecto. Y la suma en este caso la vamos a llamar C. ¿Listo? Luego ya tenemos los datos, así vamos bien, ¿cierto? El ejercicio no es muy complicado, o sea que voy un poquitico rápido. Igual, si se pierde en algún momento me dicen. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder funcionar nuestro programa? Entonces, primero hay que solicitarle obviamente los datos al usuario para poder trabajar. Luego con esos datos, ¿qué hay que hacer? Hay que sumarlos. Y finalmente, sumar los datos los vamos a mostrar en pantalla. Ese es el proceso que debemos hacer, ¿cierto? Pedir datos, sumar, mostrar. ¿Qué datos vamos a tener? Vamos a tener dos datos llamados A y B y una salida llamada C. Así vamos bien, ¿cierto? Bueno. A continuación vamos a resolver el pseudocódigo. Entonces el pseudocódigo y diagrama de flujo. Pues no es necesario que se realicen los dos o que lo hagan de manera completa, pero como estamos aprendiendo vamos a mirarlos. Se alcanza, bueno, ustedes en las diapositivas, ¿cierto? Entonces miremos acá, ese es el algoritmo. Que debemos escribir ¿qué? Debemos decirle al usuario. El algoritmo se llama sumar. Debemos decirle al usuario que digite cuántos números enteros, que digite 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le decimos? Escriba el primer número y escriba el segundo número. Ahí está claro, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con ese dato A y B? Lo sumamos y le asignamos al resultado C. Así vamos bien, ¿cierto? Y al final mostramos en pantalla mediante un escriba el valor de C. También hay que tener claro que antes de empezar con todo ese proceso debemos tener declaradas que las variables en este caso van a ser enteras, pues supongamos. Aquí dice lenguaje C. Entonces tenemos que las variables van a ser ¿cuáles? A, B y C. Esa es la declaración de variables que hay que hacer previamente. Hasta el momento vamos bien con el programa. ¿Entiende el programa? ¿O hay alguna duda con el programa? No. Bueno, entonces el pseudocódigo, ahora el diagrama de flujo. Pues ese diagrama de flujo fue eso pues en un programita. Entonces, ¿qué nos dice? Digite el primer número, digite el segundo número. Y luego que realice la suma. Y luego que muestre en pantalla. Es exactamente el mismo, ¿cierto? Sería el mismo diagrama, el mismo problema, el mismo algoritmo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
ya resuelto, analizado y resuelto el pseudocódigo, nos pasamos a ¿qué? A hacer la traducción al lenguaje C. Realmente el lenguaje C, ¿qué es lo que debemos hacer? Realmente lo que debemos hacer es para poder aprender el lenguaje C es familiarizarnos con la sintaxis, ¿cierto? Que cómo se declaran las variables, que cómo es el condicional, que cómo se termina. Entonces debemos familiarizarnos con las expresiones, las reglas, los condicionales, los mientras, todo eso. Entonces lo que hay que hacer es familiarizarse. Y luego de lo que debemos hacer es únicamente la traducción del lenguaje del pseudocódigo a esa nueva sintaxis que estamos aprendiendo. Listo, lo único que hay que hacer es una traducción de sintaxis. Entonces, vamos a hacer esa traducción. Ese que tenemos en pantalla es el pseudocódigo que acabamos de mirar, es el mismo. Y ese al lado es el diagrama de flujo. ¿Qué hacemos a continuación? Es realizar la transformación ¿a qué? Al lenguaje C. Con cualquiera de los dos caminos, así sea, que lo hayamos hecho, si lo hicimos en pseudocódigo o lo hicimos en diagrama de flujo, tenemos que llegar a ese lenguaje C. ¿Listo? Acá tiene muchas cositas, ¿cierto? ¿Qué significa esto, eso? Y se ve cuál es el inicio y cuál es el fin. ¿Cierto? Si se ven ahí, si alcanzan a visualizar más o menos la estructura. Muy bien. Entonces, vamos a analizar el nuevo algoritmo, el nuevo pseudocódigo, el nuevo lenguaje C. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Qué va a empezar? Ese que está ahí, que está en el cuadrito verde, es nuestro programa principal, ¿cierto? Es decir, desde int hasta abajo. Ese va a ser nuestro programa. Entonces, ¿qué es esto de arriba? ¿Qué es la parte de arriba? Está importando una librería. Muy bien, estamos importando una librería. Esa librería en especial la van a utilizar siempre. ¿Por qué van a utilizar siempre esa librería? Esa librería nos va a permitir obtener los datos de entrada y de salida del usuario, ¿cierto? Eso significa, stdio.h significa estándar de entrada y salida, ¿cierto? Estándar input output. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que nos va a permitir esa librería es poder pedirle datos al usuario y mostrarle datos al usuario. ¿Listo? Entonces, esta librería son lo que nosotros ahorita hablamos como directivas, ¿cierto? Son todas las directivas que hablamos ahorita. Entonces, todas las librerías que queramos ingresar se conocen como directivas del procesador. En este caso, es una única librería. Claro que hace esa línea, ¿cierto? Bueno, la segunda, la línea que está resaltada. ¿Qué hace esa línea que está resaltada? Ese es el método principal o la función principal. Esa parte de acá, ¿qué sería? ¿Dónde está el mouse? Está declarando variables como números enteros. Perfecto, entonces lo que estamos haciendo ahí es ahora, tenemos las directivas, ¿cierto? Vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer ahora la declaración de variables, ¿cierto? ¿Dentro de qué está la declaración de variables? Dentro de mi programa principal, véanlo acá, ¿cierto? Bueno, ahora, luego de
esa declaración de variables son en este caso locales. Ahorita, más adelante, cuando estemos en otro laboratorio, vamos a ver qué significa eso. Pero por el momento estamos declarando las variables dentro de la función principal. ¿Listo? ¿Qué es todo eso? Código como tal. Exacto, ya la acción del algoritmo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Acuérdense que un algoritmo se basa en las declaraciones, directivas, declaración de variables, acción del algoritmo. Entonces, esa última parte es justamente la acción del algoritmo que va a procesar todos los datos. ¿Listo? Miren aquí que ¿cuál es el análogo de escriba o de escribir en el lenguaje C? Print, ¿cierto? Printf. El lenguaje printf va a ser nuestro escriba. ¿Y cuál va a ser nuestro lea? Scanf, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero es bueno que vayan visualizando eso. ¿Cuál es print? ¿Cuál es lea? ¿Cierto? Eso igual, cuando vamos desarrollando práctica y todo eso lo van a memorizar rapidito. Entonces, como habíamos dicho, esa parte ya son las instrucciones como tal del algoritmo. Bueno, entonces, con todo eso podemos sacar lo siguiente. Tenemos el pseudocódigo, ya todos sabemos pseudocódigo, ¿sí o no? Y acá tenemos el lenguaje C. Entonces, lo que está ahí resaltado, miremos la analogía entre los dos. Tenemos la parte del pseudocódigo que es representado entre lo que es el int main y las llaves, ¿cierto? Esa parte que se encuentra entre estas dos llaves sería que el inicio y el fin. El inicio es representado como un int main void. ¿Listo? También más adelante vamos a entender qué significa. Muy importante que se llame main. Inicialmente vamos a tener el nombre de esta manera. Ese es el inicio. Int main void. ¿Cuál sería el finalizar? El fin inicio. Tenemos que es el return 0. Siempre que termine en el int, el main, siempre que termine en esa función main, deben ubicar un return 0. Siempre, ¿listo? Y ya. Dentro de estos, dentro del inicio y del fin inicio, declaramos lo que son las variables y hacemos toda la lógica de programación. ¿Qué sería esto? Declarar todas las variables que vamos a utilizar y declarar todas las instrucciones que vamos a utilizar. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el lenguaje C arriba en el include está uno entre comillas y el otro con el otro dice? Ok, cuando hablamos de mayor menor, uno incluye con el mayor y menor, o sea, la primera línea. Esas son librerías estándar, es decir, librerías que ya vienen con el compilador, o sea, que ya están bajo el estándar. Listo. Las librerías que hayan entre comillas van a ser las librerías que ustedes van a crear. Ustedes van a crear documentos que van a luego adjuntar ¿Qué es una librería? Una librería usted utiliza de una librería lo que necesita, ¿cierto? La librería es estándar, pero también puede crear sus propias librerías. Esas librerías, cuando sean propietarias, cuando sean de ustedes, van a ponerlas entre comillas dobles. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos lo que es la plantilla, por así decirlo, el template, la plantilla básica del lenguaje C. Entonces, ¿cómo vamos a empezar siempre una plantilla? ¿Cómo vamos a empezar siempre un programa en C? Con número, include y la librería que vamos a agregar. En nuestro caso, vamos a agregar ¿cuál? La librería del sistema y la propia. Pero la del sistema es cuando estemos trabajando en Windows, listo, pero está bien. En ese momento vamos a agregar la librería, por ejemplo, stdio, ¿cierto? Sería la librería que estamos agregando, que es la librería de sistemas, ¿cierto? Y la propietaria serían las que nosotros desarrollemos. Luego viene ¿qué? La declaración, la función principal y la declaración de variables, y luego entre todo eso vendrían todas las instrucciones del programa. Más o menos así es la plantilla. Vean algo particular, muchachos.
Miremos que cada línea va a terminar en ¿qué? Punto y coma. No se les vaya a olvidar eso. Eso se les olvida mucho a ustedes. Deben terminar siempre toda línea en punto y coma. ¿Listo? Entonces más o menos esta es la plantilla que van a utilizar. Librerías, función, variables locales, instrucciones y fin con el returns. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Ninguna duda? Entonces con esa plantilla podemos crear algún programa, como por ejemplo este programa que tenemos al ladito. ¿Qué es este programa? Este programa lo único que va a hacer es, incluimos dos librerías, ¿cierto? Le agregamos que únicamente la función principal. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Escriba, ¿cierto? No estamos haciendo más sino escriba. ¿Qué estamos escribiendo? Hola mundo. Ese sería un ejemplito muy muy sencillo de cómo funcionar el lenguaje C. Sencillo, ¿cierto? ¿Qué le falta a ese programita? ¿Ven algún problema en el programa? No hay ningún problema. Recuerden lo que les acabo de decir. Cada línea debe terminar en ¿qué? Punto y coma. Falta el punto y coma acá, ¿cierto? La librería no es punto y coma. Eso, muy bien. Ustedes van a, luego de programar unos cuantos programas, se van a dar cuenta quiénes no y quiénes sí llevan punto y coma. De manera general, todos van a llevar punto y coma. ¿Quiénes no llevan? Entonces, por ejemplo, miren que la librería no van a llevar punto y coma. ¿Listo? ¿Quién nos lleva punto y coma? Aquí, cuando estemos diciéndole abrimos llaves punto y coma, no debe ir. ¿Por qué? Un punto y coma, cuando uno pone un punto y coma, lo que está haciendo es finalizando una línea. Si ponemos aquí punto y coma, si ponemos aquí un punto y coma, lo que estaríamos diciendo, inicio, finalice. ¿Listo? Entonces los puntos y coma únicamente van a ir en las funciones, van a ir en las líneas que queremos terminar. Listo, por ejemplo el printf muestro lo que quiero mostrar y finalizo. Listo. Entonces van a ir en todas las líneas, pero ustedes a medida que van programando van a ver unas excepciones, ustedes van a ir aprendiéndolas, van a ir aprendiendo cuáles son. Listo. ¿Cuál es la salida cuando lo ejecutamos? Cuando lo ejecutamos es algo como esta. ¿Cierto? Hola mundo y listo. Creo que estamos mostrando un texto. Hola mundo y no hay más. Listo, más o menos así va a ser la salida que ustedes van a visualizar. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, como ya sabemos más o menos cómo es la estructura del lenguaje C, ya vemos que inicialmente empezamos con las directivas, que con el inicio, la declaración de variables y el algoritmo. Vamos a pasar a lo que es específicamente la declaración de variables. ¿Qué tipo de variables vamos a manejar nosotros? Pues números enteros, ¿cierto? Números reales, ¿cuál otro? ¿Qué otro dato vamos a manejar nosotros? ¿O manejamos nosotros? Datos lógicos, salir. Sí. Pero como números. Únicamente como variables. Porque el operador lógico sería otro tipo, va a ser otra cosita, ¿listo? Pero aquí lo que manejamos es números enteros, que todos sabemos cuáles son los números enteros, positivos y negativos. Los números reales, que son aquellos que nos permiten tener punto y una coma, ¿cierto? 2.5, 3.8, un tercio, raíz de 2, todos los números reales. Booleanos, ¿cuáles son los términos? ¿Cuáles son los booleanos? Porque son verdaderos o falsos. Verdadero y falso y ya, ¿cierto? ¿Cuáles son los? Y el carácter. El carácter ya son las letras como tal. También podemos almacenar algunas letras. Entonces, esos son los tipos de variables que vamos a trabajar. ¿Cómo sería ese tipo de variables, ese tipo de datos en lenguaje C? Cuando te vamos a dar con números enteros, vamos a representarlos con la palabra reservada int. ¿Listo? Entonces, int es una palabra reservada para el lenguaje C. Es decir, que no podemos utilizar la palabra int para otra cosa.
int para declarar variables tipo enteras. Tenemos lo que es el float y el doble, el booleano, el bool y el char. Listo, cada uno va a representar enteros, reales, booleano y caracteres. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros es definir, la declaración es definir qué tipo de dato vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Qué dato vamos a utilizar? Entonces definimos si va a ser un entero, un real, un carácter. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La sintaxis para poderlo hacer, comenzamos por el tipo de dato. Entonces acá en el tipo de dato, ¿qué puede ir? Int, float, char, ¿cierto? El nombre de la variable es el nombre que ustedes quieran con ciertas cositas, ¿cierto? Pues ya vamos a mirar también cómo serían los nombres. Pueden estar separados por coma, se pueden separar por coma los nombres si son del mismo tipo. Por ejemplo, tipo 1, que es un tipo de la variable 1, la variable 2 si es el mismo tipo, la variable n también es del mismo tipo. Y en esa misma sentencia podemos inicializar el valor. Inicializarle es darle un valor inicial. ¿Cómo lo hacemos? Con la parte igual y el valor que nosotros queramos. Podemos inicializarlo o no, según se requiera. Muchas veces es obligatorio, otras no. De acuerdo a cómo estamos utilizando las variables. Importante, muy importante. Primero, antes de usar una variable, debe estar ¿qué? Debe estar declarada. Es decir, lo primero que tienen que hacer ustedes es declarar la variable y luego sí la pueden utilizar. Porque si lo hacen de otra manera, el lenguaje se va a decir que no existe. Porque él intenta operar con una variable que no ha sido declarada. Entonces, que esa variable no la conozco. Y como no la conoce, no la opera y le va a sacar un error. Listo, entonces primero hay que declararla para poderla utilizar. Entonces, ya como dijimos, tenemos lo que es la parte entera, la parte real y la parte alfanumérica. Tenemos lo que es el entero, el float, el double y el char. Entonces tenemos un ejemplito. Ese ejemplito que se muestra en pantallas, por ejemplo, el número de estudiantes. El número de estudiantes puede ser un número entero, ¿cierto? Son 5 estudiantes, 10 estudiantes, 20. Ese debe ser un número entero. Número real, el promedio de la materia, que quedó entre 5, 3,25, 3,8, 4,7, ¿cierto? La estatura, como todos lo medimos exactamente igual, entonces 1,73, 1,80, 1,5, eso es la estatura y deben ser números reales. De igual manera con el peso. Y, por ejemplo, el número de clases, llevamos 2 clases, 3 clases, 4 clases. Y lo podemos inicializar como se muestra ahí. ¿Cómo sería eso mismo en lenguaje C? El lenguaje C sería algo como se muestra ahora en pantalla, que es que el tipo de dato para un número entero, ¿cómo se selecciona? Se selecciona con la palabra reservada int y a continuación se pone el nombre de la variable. Un número real, entonces se pone la palabra reservada float y ponemos a continuación el nombre de la variable o de las variables. Que tenemos una variable entera que la vamos a inicializar, no hay problema. Le damos int, le damos el nombre de la variable y a continuación le damos set igual y el valor que le queramos asignar. Sencillo como declarar variables. ¿O tienen alguna duda de cómo declarar? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces el dato tipo int tiene lo siguiente. Siempre va a ser para datos enteros. ¿Cómo se declara? Int y el nombre de las variables, igual como con cualquier otro. Lo importante es qué tamaño tienen los datos tipo int. Los datos tipo int van a tener un tamaño de 2 bytes o 4, dependiendo de qué, de la arquitectura de nuestro computador, pues del computador. ¿En qué se diferencia esto? Supongamos que tiene 2 bytes. ¿Cuántos bits tiene 8 bytes? ¿Cuántos bits tiene un byte? 8, muy bien. Entonces, si yo hago 2 a la 8, si damos 2 a la 8, ¿cuánto nos da? Nos da 65.535.
36. Tenemos 2 a la 8 nos da 65.536 datos. Quiere decir que un valor entero que tenga un tamaño de 2 bits puedo almacenar hasta ese valor, 65.000 datos. Listo. Más de esos datos no puedo almacenar. Entonces el rango de operación, como son 65.000 datos, únicamente puedo almacenar desde el 32.000 negativo hasta el 32.000 positivo, para que nos den los 65. ¿Sí queda claro? Igual, pero si estamos utilizando un entero de 4 bytes, entonces tendríamos 2 a la ¿qué? A la 16. A la 16. El anterior le dije que 2 a la 8, perdón, era 2 a la 16, 2 a la 16, ese sería 2 a la 32. Porque sería 4 por 8, 32. 2 a la 32. 2 a la 32 nos da como 4 millones o 400 millones, no sé, de datos, donde debemos repartir la mitad negativos y la mitad positivo. Es decir, si quiero poner ahí no sé, el 3.000 millones, puede que no me quepa. Listo, siempre hay un rango de operación. Eso es muy importante cuando estén trabajando los valores, porque puede que en algunos casos no les alcancen los números y ustedes pregunten que por qué no puede funcionar, por qué no está funcionando el programa, y es porque se salieron de ese rango de operación. Listo. Ejemplitos del tablero muy sencillitos. Tenemos número de vacas, número de gatos, de perros, de gallos, ¿cierto? ¿Cómo declaramos cada uno de ellos? Int y la variable. Y terminamos siempre con punto y coma. Int y la variable. Número de perros, número de gatos, número de gallos. Si la queremos inicializar, la inicializamos ¿con qué? Con el igual y el número que nosotros queramos. Facilito el dato de enteros int, ¿cierto? Bueno, ahora el tipo flotante. El tipo flotante, como habíamos dicho inicialmente, nos va a permitir almacenar valores pues de alguna manera más precisos, porque nos permite trabajar con números flotantes, o sea, números decimales. Entonces, para declararlo tenemos la siguiente estructura, la siguiente sintaxis. Tenemos el int, el float o el doble. El nombre de las variables separados por comas si lo queremos inicializar, ¿cierto? Y al final terminamos con punto y coma. O sea, lo único que cambiamos que fue el tipo de datos. Acá igual, depende de la arquitectura, también tiene un rango de operación. Puede tener de 4 u 8, 4 de para el float u 8 bytes para el doble. Entonces, ¿cómo le haríamos eso? Entonces igual, 2 a la 32, y eso nos da una cantidad pues muy grande de precisión. O el otro sería 2 a la 64, que nos daría obviamente un número muy muy grande. Pero tienen que tener en cuenta que no se nos vaya a pasar, ¿cierto? Pero vea que ahí, ¿cómo sacamos el rango? 2 a la cantidad de bits que tenga. Podríamos sacar cuántos datos podemos tener, y lo que hacemos es dividirlos, parte negativa y parte positiva. Ejemplitos muy sencillitos. Los reales se declaran como float o como doble, donde terminamos siempre con punto y coma, y si queremos inicializarlos igual ponemos con igual. El tipo char. Bueno, el tipo char lo que hacemos es utilizarlo para almacenar letras alfanuméricas, pues valores alfanuméricos, es decir, podemos guardar números o letras, pero se utilizan para representar valores, para representar valores del alfabeto. Listo. Yo les había dicho antes, hace bastantico en las primeras clases, que buscaran algo sobre el código ASCII. ¿Sí leyeron sobre eso? Fue para allá como la segunda clase. ¿Leyeron sobre el código ASCII? Sí, que era de 128 caracteres. Eso, muy bien. Eran 128 caracteres que luego lo ampliaron a 256. Y ese código ASCII lo que vamos a representar, lo podemos representar acá mediante lo podemos almacenar dentro de un char. Como es la sintaxis, igual que las anteriores, lo único que va a cambiar es que el valor, el tipo de dato, que en este caso va a ser char.
El char generalmente lo que es capaz de almacenar es un único byte. ¿Por qué almacena un único byte? Porque con un byte tenemos 2 a la 8, es decir, 256 datos. Con 256 datos somos capaces de representar cualquier carácter del código ASCII. ¿Cuántos caracteres tiene? Tiene 256. Entonces, un solo byte para representar la cantidad de caracteres que tengamos. Entonces, los caracteres serían justamente como les venía diciendo, según una tabla ASCII, que ya es un estándar, ¿cierto? Que eso lo pueden buscar en internet como la tablita. Bueno, aquí hasta el momento cuando hablamos de un único byte decimos es porque estamos trabajando con un único carácter. Si tenemos más caracteres, así como una cadena pues de un string o cadena de caracteres, cada letra que tenga va a ocupar un byte, ¿cierto? Pero eso no me preocupe, que igual lo vamos a trabajar más adelante cuando estemos trabajando vectores. Cuando trabajemos vectores vamos a trabajar más una cadena de caracteres alfanuméricas. Pero importante, un byte almacena, un char almacena un único byte. ¿Para qué? Para almacenar todo el código ASCII. Entonces un ejemplito muy sencillito es, por ejemplo, si el sexo es masculino o femenino, entonces podemos char sexo igual a F, ¿cierto? O la calificación, o podemos darle el número, donde ese número va a representar ya un carácter. O podemos no, o si queremos no lo inicializamos. Listo. Importante que siempre terminemos en punto y coma. Entonces los nombres de las variables. Cuando le damos un nombre a una variable, lo que hacemos es darle un identificador. Tales identificadores van a tener una cierta cantidad de reglas, porque no podemos poner el nombre que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque hay palabras reservadas. Por ejemplo, yo no puedo llamar, ¿por qué no puedo llamar una variable char? Porque ya char es una palabra reservada para un tipo de dato, ¿cierto? Entonces yo no puedo llamar char, estaría haciendo un error. Tampoco puedo llamar una variable char int, porque el int también es una variable, una palabra reservada. Listo. La idea cuando ustedes declaren una variable es que sea significativa, es decir, que le den nombre que sea relacionado con los datos que va a guardar. Si va a almacenar número de estudiantes, pongan estudiantes o número, algo que lo relacione. Intenten que tampoco sean muy largos los nombres, porque también se pone pues algo complicado o tedioso manejar nombres largos, pero la idea es que igual manejen nombres significativos con los datos que va a almacenar. ¿Qué pueden contener? Pueden contener cualquier símbolo, mayúscula, minúscula. Tienen que empezar por un carácter o un guión bajo. Por ejemplo, en ese ejemplito que les muestro en el tablero, hay dos columnas. La columna de la izquierda es una persona que utilizó mal los nombres. ¿Por qué hizo mal los nombres? Porque un nombre no puede empezar por una letra, por un número. No puede contener caracteres raros, por así decirlo, como el carácter número. No pueden realizar un menos, porque él estaría realizando una resta. Y caracteres iguales la arroba, que sigue siendo un carácter pues raro en cuanto a los valores normales. Entonces esos 4 de la izquierda están erróneos. Los 4 de la derecha, miremos que empiezan por una letra o por un guión bajo. Y miremos que no tienen ningún carácter raro y pueden utilizar números para cualquier nombre. Entonces las declaraciones de la derecha son correctas. Entonces aquí en tablero de pronto no lo alcanzan a ver, pero hay algunas variables reservadas, algunos nombres reservados, que lo que son valores que ustedes no deben ponerle a ninguna variable. ¿Listo? Entonces no las toquen, o sea, no pongan una variable que se llame if o una variable que se llame short. ¿Listo? No van a tomar esas palabras son reservadas. Bueno, a manera de resumen tenemos la siguiente tablita para que de pronto les parezca más sencillito. Un tipo char
va a almacenar valores alfanuméricos. Tamaño de byte, un único byte. Es decir, 2 a la 8. 2 a la 8 nos da 255, que sería el rango que va a utilizar. Tenemos ahora el entero, ¿cierto? El int, que va a almacenar que únicamente valores o números enteros. El tamaño son 2 o 4 bytes, es decir, 2 a la 16 o 2 a la 32 va a ser la cantidad, el tamaño de los números que va a utilizar. El float va a utilizar ¿qué? Valores reales, es decir, variables con valores decimales, va a ser con 4 bytes mínimo. Y tenemos ya por último tenemos el double, que va a manejar 8 bytes y obviamente podemos trabajar números mucho más grandes. Listo. Y abajito les pongo cómo es la sintaxis general para escribirlo. Recordemos, tipo de dato, nombre de las variables. Si algunas de las variables las tenemos que inicializar, las inicializamos y terminamos con punto y coma. Eso les dije también ahorita. Recuerden que una variable para ser utilizada debe estar ¿qué? Debe estar declarada. Por ejemplo, en ese ejemplito que llamo cows, yo digo, la estoy utilizando directamente. ¿Qué problema tengo ahí? Que anteriormente no la declaré. No sabe si es tipo entero, no sabe si es tipo char, no sabe si es tipo float. Entonces, cuando ustedes lo escriben de esa manera, van a encontrarse ¿qué? Con un error. Muchachos, ¿alguna duda? Muchachos, ¿dudas? No, bueno. Alguna bibliografía que pueden trabajar, ¿cierto? Obviamente hay un librito ahí que es el les informo, y nuestro amigo Google, que todo lo sabe, por si tienen dudas. La plataforma también está abierta para que escriban. Ya en cuanto al parcial o eso, yo voy a organizar con Diego para ver cuando les hacemos el primer parcial, que vendría desde el inicio hasta lo que es pseudocódigo. ¿Listo? Incluyendo Solo lenguajes. hasta pseudocódigo. ¿Cómo? Incluyendo pseudocódigo. Hasta los lenguajes. No, lenguajes todavía no. No, ya voy en programación. Lenguajes todavía no. Únicamente hasta pseudocódigo. Y la idea, muchachos, es que ustedes resuelvan en sus casas más ejercicios.